Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Hola, ¿qué tal? Un gusto, en verdad, un gusto tener a Carlos, doctor Carlos Barrachina. Bienvenido a cara a cara. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Pues muchas gracias, David. Muy contento de hacer nuestra reunión anual. Cada año, fíjate que me lo recordó el Facebook. El año pasado estuviste aquí por el 23, el 23, exactamente fue el 23 de diciembre del año pasado. Okay. Hoy nos atrasamos un poquito, pero al fin y al cabo se cumplió el año. Pues sí, ya llevamos 3 años, ¿no? Yo creo, por lo menos seguidos. Seguidos 3 años. Y en cada año que vienes hay una travesía o una experiencia con la que entras cada que iniciamos este podcast. ¿Qué te pasó ahora cuando venías de Ciudad de México? No, pues es interesante. A mí me gusta mucho viajar en carro. Yo creo que, bueno, tú lo sabes y muchos amigos lo saben. A mí me gusta viajar mucho en carro y pues sí está todo hecho, todo está levantado con lo del Tren Maya, lo cual está bien porque está dando, yo creo, mucho trabajo a mucha gente, desde Tabasco para acá. Lo mismo supongo está pasando con el Transísmico, que al final se van a unir en Palenque, por cierto. Tanto el Tren Maya con el Maltrata. Sí, se van a unir y bueno, y el Transísmico no solo va a llegar hasta Salina Cruz, sino que va a llegar hasta la frontera con Guatemala. Hay un ramal que va a acabarse en el 24 y que llega hasta la frontera con Guatemala. El problema que tiene es que van a haber muchos puentes y entonces va a ser un poquito más lento, pero bueno, lo están haciendo todo fast track. El tema es que van a tener que reconstruir todas las carreteras, además del Tren Maya. ¿No te ha tocado viajar ahorita de Bacalar a Cancún? No. Está igual, ¿eh? Está igual. Verdad, sí. Bueno, y nosotros que vivimos de este lado, accidentes todos los días por los camiones. Es día y noche, ¿eh? Día y noche están los camiones trabajando. Sí, no, es increíble. Son 24 horas y cómo se dice, y sí, me volé una llanta. Pero nada de... No, pues gracias a Dios, pues... Nada peligroso. La verdad, pues, no. Tú manejas muy tranquilo, ¿no? Sí, no, iba despacio, pero sí, se voló la llanta completa. Salvé 2 baches, el tercero ya no. ¿Te agarró de día o te agarró de noche? De día. Afortunadamente te agarró de día. Sí, me agarró de día y sí, ahora que vaya a regresar, pues tendré que hacerlo también de día porque la verdad sí está pesado pasar este tramo, ¿no? Pero bueno, es increíble que sí lo están acabando, ¿no? ¿Cómo se percibe desde el centro del país lo que están haciendo en el sureste de México, que por muchos años estuvo abandonado? ¿Hace cuánto? Creo que desde Porfirio Díaz no se hacía un tren. O sea, ¿cómo lo percibe el centro del país todo esto? Yo creo que independientemente de que sean las obras del presidente, por así decirlo, de que él señalara que tenía una serie de prioridades de infraestructura que las está cumpliendo, la verdad, las cosas como son, tampoco hay mucha atención a lo que está pasando en el sureste. Lo que pasa es que como pues yo he estado trabajando con el ejército y ahora estoy trabajando un poco con la Marina y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todo esto, pues sí tengo más interacción con militares y con marinos, y ellos sí son actores protagónicos de todas estas construcciones, entonces para ellos sí es muy interesante, pero la ciudadanía en general no creo que lo esté... No es un tema de conversación diario, ¿no? Como si tiene que ser aquí, pues porque pues se está viviendo. Sí, y yo fíjate que ahorita platicábamos de un compañero, se acaba de cambiar de casa. Es ahorita encontrar una casa aquí en la capital de Quintana Roo no es como antes, que antes encontrabas una casa en renta muy fácilmente, ahorita no hay. Aparte que se dispararon los precios de las casas que encontrabas en 2,000, 2,500, pero ahorita te la rentan en 4,000, 4,500 pesos. De toda la gente que está llegando a trabajar al Tren Maya y que llegó a trabajar al aeropuerto, al nuevo aeropuerto de Tulum. Ojalá y lo puedas conocer, ya que andas por acá, quedó padrísimo. Yo tuve la oportunidad de estar en la inauguración. La verdad es que sí, o sea, lo estamos disfrutando mucho los que estamos por acá, ¿no? Y creo que sí va a traer a la larga un progreso al sureste, que había estado tan abandonado, Carlos. Claro. ¿No? Estás actualmente, me dices que estás trabajando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué estás haciendo allá? Pues estoy de capacitador, trabajando con Fuerzas Armadas directamente en temas de derechos humanos. La verdad, un año muy padre, muy interesante. Estoy trabajando con la Marina, con el Ejército, con la Guardia Nacional.
Y estoy trabajando pues en todos los niveles, ¿no? Con soldados, con suboficiales, con oficiales, con jefes, con mayores tenientes coroneles, coroneles y con generales también y almirantes, lo cual pues te da una posibilidad pues de entender la perspectiva de lo que estamos viviendo en México, el tema de la inseguridad en México y de la gestión de la inseguridad, eh, pues muy, muy, muy interesante, ¿no? O ¿Se está sea, atendiendo el tema de la seguridad? ¿Cómo lo percibes tú? pues se está tratando, es muy complicado, las cifras de homicidio siguen en aumento, o sea, seguimos teniendo una situación cada día más complicada porque el crimen organizado pues efectivamente tiene una fuerza impresionante y entonces, y es un gran negocio, y entonces pues se sigue complicando. En la época de Calderón, que cuando se hablaba, cuando había esa licencia para matar, por así decirlo, pues teníamos unos 24.000 homicidios al año y tenemos 36.000. Lo que quiere decir que la eliminación de el criminal, por así decirlo, el meter en la cárcel, pues no es la solución que da resultados, pues porque hoy tenemos muchos más homicidios que los que teníamos hace unos años. Eso significa también que el crimen organizado efectivamente deja una serie de réditos de ganancias impresionantes y que eso le permite regenerarse de una forma muy grande, ¿no? También quiere decir que la mayor parte de los muertos tienen que ver con las luchas entre los propios grupos del crimen organizado y lo que afectan a la sociedad, porque por supuesto todos estamos afectados por esa violencia criminal, desde la persona que tiene un puesto de hot dogs y que le van a obligar a pagar un derecho de piso o a vender droga, a alguien que le quiten un terreno o alguna cosa de estas, ¿no? Entonces sí estamos todos metidos en esas circunstancias. Es una cosa que yo he definido como una crisis regional de inseguridad muy seria, no solamente le afecta a México, le afecta a Centroamérica, le afecta a buena parte de América Latina, y los países pues no hemos tenido la capacidad todavía de responder de una forma adecuada, ¿no? Y lo interesante del trabajo que estoy teniendo ahora es cómo entender esa violencia, cómo entender la gestión de esa violencia, porque la verdad se descuidaron los aparatos de gestión pública de la seguridad, todo lo que son las policías locales, estatales, pues se abandonaron. Se apostó por la idea de la Guardia Nacional, que es algo muy complejo, y que le está costando mucho consolidarse, y por la participación de las Fuerzas Armadas, ¿no? En esta... ¿Quiénes integran la Guardia Nacional? En su mayoría son ex policías federales, ¿no? Creo que, bueno, esa oportunidad les habían dado a la Policía Federal, creo que es la de Caminos, poderlos integrar a la Guardia Nacional. ¿Hay exmilitares o es un ciudadano común y corriente que es integrado a la Guardia Nacional? Pues la Guardia Nacional es un desmadre, o sea, por así decirlo, con buenas intenciones, pero todavía con muchas incertidumbres. La tropa son soldados y marineros, gente muy joven, ¿no? Los oficiales, la escala intermedia, bastantes de ellos son ex policías federales, pero que se encuentran muy frustrados porque no pueden ascender. Son gente con mucha experiencia, no necesariamente son corruptos, esto como muchas veces se nos han hecho vender. Se dedican mucho a la capacitación, pero luego se sienten frustrados porque efectivamente la tropa es pues marineros y soldados, ¿no? Y los jefes de inspector hacia arriba, pues prácticamente todos son comisionados de la Marina o del Ejército, igual que pues los generales, ¿no? Los comisionados. Entonces, pues es una organización bastante disfuncional, que está creciendo muchísimo. Se ha pasado, pues no sé, de los 40.000 elementos, 30 y tantos mil elementos que tenía la Policía Federal a mucho más de 100.000 elementos, ¿no? En muy poco tiempo, y se está incrementando mucho, ¿no? Acaba de salir la primera licenciatura de Seguridad Pública del Heroico Colegio Militar, que son cadetes, son chicos y chicas que son policías militares, o sea, son militares y que al mismo tiempo son licenciados en Seguridad Pública. Son 176, 178, si no recuerdo mal. Ahora mismo pues acaban de terminar su curso
de nivelación en San Miguel de los Jagüeyes y se van a incorporar diferentes unidades de la Guardia Nacional en todo el país. ¿Era necesario tener una Guardia Nacional? O sea, tú eres experto en temas de seguridad. O sea, tenemos a la Marina, tenemos al Ejército, tenemos a la Policía Federal, la identificamos más como Policía Federal de Caminos. Yo te voy a ser verdaderamente honesto. Anteriormente, al menos en el tramo Chetumal-Cancún, tú viajabas y encontrabas 3, 4 patrullas de la Policía Federal de Caminos, las azules, ¿no? Ahorita viajas, no ves ni una patrulla de caminos de la Guardia Nacional, ¿no? Que prácticamente fueron los mismos carros, pero ahora pintados como Guardia Nacional. No los encuentras, no los ves, ¿no? Aquí cae la pregunta, ¿si era necesario tener una Guardia Nacional o fue una policía que se hizo al vapor o ¿cómo la ves tú? Tú que estás ahorita metido ahí. Sí, varias cosas, ¿no? En ese sentido, lo que es necesario es fortalecer las policías municipales y estatales. Se hizo la apuesta... Que son de prevención. Sí, se hizo la apuesta de esa Guardia Nacional. Yo creo que ahora hay que mantenerla y fortalecerla bien. Se ha aumentado muchísimo. A lo mejor no ves patrullas de Cancún o Chetumal, no lo sé, pero sí están desplegadas. Yo sí me las he encontrado de México para acá, muchas además. El punto es volverlo funcional, generar una institución con una mística propia, ¿no? Y eso es lo que no se está logrando. Ahí es donde se está complicando, por lo menos así lo percibo yo, la consolidación de una policía nacional o federal que pueda funcionar. Sí es necesaria para la lucha contra el crimen organizado, pero la clase política pues tiene que pactar en el sentido de, si tenemos una crisis regional de inseguridad tan seria, pues ya nos lo tendríamos que tomar en serio y cómo lo gestionamos, ¿no? Cómo, en lugar de meter la cabeza debajo del ala y decir que se encarguen los militares, que realmente no son los que van a poder salir de esta situación, a pesar de que son de las entidades federales que tienen menos demandas frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o menos demandas, menos quejas, mejor dicho. Confía más la gente en la policía, en la Guardia Nacional, que en las policías tanto estatales o municipales. Sí, bueno, es que el problema es que se dejó de invertir, se ha dejado a su suerte a esas policías locales, no hay una capacitación efectiva, no se les subió el sueldo, no tienen condiciones de vida profesionales aceptables y entonces pues sí, efectivamente se ha apostado por una Guardia Nacional y por la participación de unidades de infantería de marina en el país y algunas del ejército en temas de seguridad pública, lo cual hace que sea necesario el sensibilizar a toda esta gente de la importancia que tienen en un contexto que pretende ser democrático, que no renuncia a ser democrático. ¿Okay? Que eso es lo que esperamos todos de México. Ahí está la complejidad. ¿Cómo gestionas la seguridad en una situación que nadie ha vivido, que es una situación de inseguridad tan grande, no solamente en México, en toda la región, sin renunciar a vivir en un contexto democrático, ¿verdad? No es nada sencillo. No se ha encontrado la fórmula todavía. A mí me gusta reflexionar con los militares y con quien me quiere escuchar, ¿no? De que en los últimos 100 años hemos cambiado mucho. Por eso a lo mejor tú has visto que he escrito unas columnas reflexionando sobre mi familia, ¿no? ¿Y por qué surgió esto? Pues porque en los últimos 100 años hemos cambiado mucho. ¿Evolucionado? Pero muchísimo. O sea, mi abuelo nace en 1896. 7 de sus hermanos mueren por sarampión, por pobreza, antes de ser mayores de edad. Los 5 que quedan se dispersan. Mi padre tiene que trabajar para estudiar. Yo ya no tengo que trabajar para estudiar, mis hijos tampoco. Estamos hablando de que yo conocí a mi abuelo. Es una generación, es realmente un periodo de tiempo muy cercano. Y eso que lo aterriza a mi familia ha pasado en buena parte de las familias mexicanas, ¿no? Y de Europa también, y seguramente de buenas partes del mundo. Entonces, ¿cómo de ser súbditos, de ser gente que no sabíamos leer y escribir, hoy en día en México tenemos la generación de ciudadanos más preparada de la historia del país? ¿Cómo podemos lograr confiar en ellos, generar
generar controles para evitar en la medida de lo posible la corrupción y que la administración pública funcione de la mejor forma posible, porque antes no existía administración pública, antes no había servicios para los ciudadanos porque no éramos ciudadanos. Hoy en día, por poco que se haya avanzado, hemos avanzado mucho. No es lo mismo nuestros abuelos que la capacidad que nosotros tenemos como personas. Eso lo tienen que entender las Fuerzas Armadas, eso lo tiene que entender un soldado, un sargento, un oficial o un jefe, esto a la hora de operar en un contexto en que lo pueden matar. O sea, no estás luchando contra un enemigo, sino que estás gestionando una situación muy compleja, que no tiene precedentes, en la que efectivamente hay mucha violencia y en la que sí te pueden matar, pero tú no puedes ir entrando, como se enseñó a los militares tradicionalmente, a gestionar la violencia, que es con más violencia, ¿no? Eso es algo que tenemos pendiente en México, ¿no? Y que es uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar. Para eso se necesita, desde mi punto de vista, un pacto nacional, ¿no? Y sensibilizar mucho. Por eso me gusta tanto el trabajo que estoy realizando ahora, porque me permite hablar con un montón de gente, ¿no? Desde la tropa directamente con ellos, ¿no? Claro, y las frustraciones son muy parecidas, porque también hay que ponerse en la piel de alguien que se está jugando la vida todo el día, ¿no? Que entra en combate, que entra en conflicto, el riesgo que tiene, y que, ¿no?, lo último que piensa es en el que tiene enfrente, ¿no? Sino salvar su pellejo prácticamente, ¿no? Yo hace muchos años platicaba con un militar que no conocía, ¿no? Yo manejaba un taxi hace muchos años y salió el tema y me decía, cuando hemos llegado a enfrentarnos a esos grupos criminales, pues es no dejarlos con vida, porque los dejas con vida, después tienes que ir a declarar y cuando declaras el Ministerio Público te está poniendo a ti, ¿no? Entonces la corrupción que hay todavía dentro de estas instituciones, ¿no? De nada sirve, yo lo veo ahorita en el tema de Quintana Roo, no sé si ya lo sabes, que anunció la gobernadora Mara Lezama que va a ser la policía mejor pagada del país, ¿no? La de Quintana Roo, está padrísimo. Van a ganar bien y va a haber becas para ellos, para sus familias. Excelente, eso ayuda a que el policía sea menos corrupto, ¿no? Que piense antes de poder hacer algo, porque puede perder la chamba y su familia deja de tener beneficios, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se tiene que enfrentar todavía un sistema de corrupción como es la Fiscalía General del Estado, ¿no? Donde todavía afuera de la puerta están haciendo los business, ¿no? Y lo digo abiertamente, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que sí tengamos un policía que está bien preparado, que va a saber leer una cartilla de derechos a una persona, que va a respetar los derechos humanos del delincuente, ¿no? Porque pues nadie es culpable hasta que se compruebe lo contrario, si cuando llega a donde tiene que llegar, ahí queda libre. Claro, porque la reforma tiene que ser una reforma integral, pero por algún sitio hemos de empezar. Si además de todos esos beneficios, que es lo que estamos reclamando bastantes desde hace mucho tiempo, y que sea real, reciben una capacitación adecuada, que no sea simulación, o sea, porque una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos, si eso se convierte en realidad y pasa en todo el país, pues empezaremos a avanzar. Si al mismo tiempo se hace con los policías judiciales y con los ministeriales y con lo que sea, y pues ganaríamos muchísimo más. Efectivamente, el sistema también es muy sensible porque, vuelvo a insistir, el crimen organizado es muy fuerte. Entonces, ser juez en Quintana Roo es algo complicado. Bastante. Frente al crimen organizado. Son situaciones que debemos de entender. Yo creo que si algo he aprendido en los últimos años es tratar de buscar ese punto medio no ideal, no necesariamente ideal, pero en el que pues logremos avanzar algo, ¿no? Con discursos solo no se van a cambiar las cosas, sino con hechos, y los cambios van a ser paulatinos, entonces sí se producen, porque si no, pues tenemos un escenario de los próximos 50 años muy complejo. Si tú recuerdas hace 20 años más o menos, cuando Calderón empieza su cruzada, por así decirlo, todos se decía en este ámbito por lo menos, en 20 años debemos estar libres de esta lacra, ¿no? Estamos peor. Entonces, si pensamos que dentro de 20 o 30 años vamos a estar peor que estamos hoy en día, pues estamos hablando del espacio vital de buena parte de los mexicanos, ¿no? Y la verdad, no podemos, lo que te decía antes, no podemos renunciar a vivir en un contexto lo más democrático posible, y no podemos renunciar a buscarle una salida
a la situación de inseguridad en la que nos encontramos, lo cual es muy difícil porque el beneficio de los grupos del crimen organizado en diferentes rubros es muy grande. Y efectivamente tenemos muchos sitios sensibles. Para un alcalde, incluso para un gobernador, mucho más para un fiscal, es realmente peligroso desempeñar su función. Oye, lo que está haciendo, en algún momento lo platicamos, lo que está haciendo Bukele en El Salvador, ¿no? Que lo han aplaudido, en algunos países han aplaudido eso, que es totalmente fuera de derechos humanos, creo yo, ¿no? Tú eres el experto. ¿Sería el camino a seguir por algunos países? ¿México podría seguir el camino que está haciendo el presidente de El Salvador? No, porque lo que está haciendo el presidente de El Salvador en un país muy pequeño, además, que no tiene nada que ver con México, es generar una cacería de brujas al interior de su país. Vecinos están denunciando a vecinos. O sea, no sabemos realmente lo que está pasando porque no hay transparencia. Lo sabremos en el futuro, ¿no? Y eso la gente pues tampoco lo percibe, ¿no? Si a ti, porque te caiga mal tu vecino, lo vas a acusar y le vas a decir que tienes relaciones con el crimen organizado y además lo van a meter en la cárcel y se va a pasar un montón de tiempo sin una justicia que lo pueda que le tome atención, pues eso es muy peligroso, no solamente contra los derechos humanos, ¿sí?, sino contra pues, la propia razón de ser del Estado, ¿no? Y eso es lo que está pasando en El Salvador, independientemente de la falta de libertad de expresión y de otras circunstancias. O sea, no es el camino, porque mucha gente lo ve como, ay, qué bueno que lo está haciendo, eso debería de pasar con los criminales. No es el camino, porque todos lo que queremos es vivir la vida pues lo mejor posible, ¿no? O sea, tenemos un ideal de vivir pues de una forma cómoda, de una forma con seguridad, de una forma en la que seamos escuchados, porque tenemos ese deseo de ciudadano, ¿no? De decir, bueno, soy alguien importante, quiero vivir tranquilo. Pero pues la vida es más complicada, ¿no? En la vida tenemos enfermedades, en la vida podemos tener un accidente en cualquier momento y en este momento tenemos un contexto de violencia que no tiene precedentes históricos. O sea, no es ser exagerado. 36.000 homicidios al año y no poderlo detener, un sistema judicial absolutamente infiltrado, unas policías inexistentes en lo local, discursos vacíos en la clase política. Bueno, todo eso abona pues esa incapacidad para poder gestionar una situación que, vuelvo a insistir, es muy compleja. Entonces deberíamos de buscar fórmulas que fueran aceptadas por todos. Que lo que ha dicho la gobernadora, como tú señalas, es el camino que se diagnosticó hace muchos años. Eso lo dijo Genaro García Luna, no se lo ha inventado Mara Lezama. ¿Okay? Eso lo dijo Genaro García Luna en el año 2006. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se dice? De que había que pagar mejor a los policías, de que había que capacitarlos, darles condiciones de vida, pero pues no se hizo. O sea, México está suficientemente bien diagnosticado. Hace falta tener la capacidad de poder hacerle frente a los retos que enfrentamos. La única solución es esa, es la que dice la gobernadora: fortalecer las policías locales. El punto es hacerlo, ¿ok? Pasar del discurso a los hechos. Si eso se hace en todo el país y la Guardia Nacional se fortalece de una forma adecuada y se buscan diferentes tipos de estrategias de lucha contra la corrupción y de otras estrategias que se vayan perfeccionando, mejorando, pues a lo mejor y dentro de 20 o 30 años sí podemos empezar a ver la luz del túnel, ¿no? Doctor, el tema de migración, un tema que nos sigue golpeando a nuestros países, ¿no? A los países del centro, igual de Centroamérica y todo, y que los migrantes cada vez más son presas también del crimen organizado, ¿no? Lo vemos, no vamos lejos, Carrillo Puerto, ¿no? Últimamente, ¿no? Ha sido una puerta a todo ese tema, ¿no? ¿Cómo darle solución a esto? ¿Se va a seguir dando? ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando? Que nos estamos comprando el discurso gringo. Eso es lo que está pasando. No significa que no estén pasando migrantes, están pasando migrantes, pero llevan 40 años pasando migrantes. ¿Qué está pasando ahora? Pues que los republicanos del sur de los Estados Unidos están encontrando rédito electoral en el tema migrante, y entonces desde que Donald Trump empezó a señalar que el muro era importante para detener migrantes,
eso se volvió en un discurso recurrente. Están pasando más migrantes a través de México, aunque te pueda parecer paradójico, eso no es demostrable, excepto en el caso de los venezolanos y en algún momento de los haitianos, de los colombianos también, y nicaragüenses, pero no de los centroamericanos, por supuesto. La mayor parte de los detenidos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos son mexicanos. O sea, y lo que son detenciones recurrentes. Cuando Donald Trump empieza con el tema de las caravanas de migrantes, cuando Donald Trump empieza a decir son un peligro las caravanas de migrantes, es el momento en el 2018 en el que menos migrantes está deteniendo los Estados Unidos, en el que menos detiene, por lo menos desde el año 2000. ¿Ok? Pero a Donald Trump y a los republicanos del sur de los Estados Unidos se les hizo fácil hacer eso. Eran 500.000 de personas al año. México no ha pasado de 200.000 detenidos al año, nunca. ¿Ok? Ahora 300.000 a lo mejor, en todo un año. ¿Ok? En los Estados Unidos ahora mismo, de ese 500.000 se ha pasado a 2.600.000 detenidos. ¿Y por qué es eso? Esas detenciones no son una sola persona, son una persona varias veces. Van y regresan, van y regresan. Esas personas las estás estacionando en el norte de la frontera de México. ¿Ok? Y hasta que pasan, van y vienen, los detienen, los regresan, los detienen, los regresan. La mayor parte de ellos son mexicanos. Y ahora venezolanos. ¿Por qué venezolanos? Entre otras cosas porque los Estados Unidos sacaron una política hace unos años que iba a beneficiar a los venezolanos, hace un par de años, y luego se tiraron para atrás. Y entonces generaron una inercia. Pero estamos hablando de 900.000 detenidos, 800.000 detenidos de origen venezolano, que vuelvo a insistir, no es la misma persona. O sea, ¿todavía soñamos los mexicanos con el sueño americano? Sí, es la nacionalidad con más detenidos individualmente, con bastante diferencia. Ahora los venezolanos se han acercado, pero no podemos decir que eso sea permanente en el caso de los venezolanos. ¿Me explico? Entonces, y los centroamericanos se han seguido manteniendo en torno a unos 200.000 varias veces, ¿no? Oye, ya hacia Canadá, yo últimamente he visto mucho mexicano y mexicanos cercanos, familiares cercanos, amigos, que ya no es mucho el sueño americano, ahora es brincar hasta Canadá, ¿no? Por la calidad de vida que te está dando ese país en este momento. Bueno, es que ¿no? una cosa es la migración y otra cosa es la migración indocumentada, ¿no? Y te digo, la migración es natural. Te hablaba de mi familia, y yo soy un ejemplo de lobo solitario, por así decirlo, de migrante lobo solitario. Mi familia en 1915, no sé por qué, 1915, todos se van para todos los lados, ¿no? Te dije que mi abuelo tuvo 7 hermanos fallecidos, pero de los 5 que quedan vivos, uno se va para Francia, otro se va para Asturias, mi abuelo se va a Barcelona, 2 se quedan allá. Y las familias de los parientes en esos pueblos, pues de la misma manera. De hecho, mi abuelo y mi abuela se conocen en Barcelona y son del mismo pueblo prácticamente, de 2 pueblos que están a 15 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente se va? Bueno, hay diferentes motivos, ¿no? Y no es de ahorita, es de toda la vida. La gente busca mejores condiciones de vida porque la vida es rápido, ¿no? Ahora mismo la gente ve televisión y tiene expectativas de vida de clase media. Son las mismas expectativas que nosotros tenemos cuando pues queremos vivir con seguridad, cuando queremos vivir con comodidad, y entonces en el contexto migratorio pues es muy fácil llamar al tema nacionalista, ¿no? Decir, están invadiendo nuestro país. Bueno, hay que ver las cifras y hay que ver la realidad. ¿Quién se ha beneficiado de toda esta situación? El crimen organizado. ¿Por qué? Porque si tú tapas Tapachula, que es una especie de trampa absurda, trampa absurda porque ¿cuántos kilómetros puede recorrer una caravana de migrantes de 2.000 personas o 3.000 personas? ¿50 kilómetros? Máximo. Con el calor que hace y sin apoyo, sin estructuras de apoyo es imposible cruzar México. Absolutamente imposible. ¿Quién se está beneficiando de esto? El crimen organizado. ¿Quién está yendo por Tapachula? Los pobres de los pobres. No tendrás frontera para pasar por 20.000 sitios si tú quieres llegar hacia el norte. Entonces, porque los migrantes están llegando al norte de México. ¿Okay? ¿Quién los está llevando? El crimen organizado. No está haciendo la tarea el Instituto Nacional de Inmigración y las autoridades federales mexicanas. Claro que sí, están en todas las carreteras, están controlando el tema, pero pues la gente está llegando al norte.
¿Qué quiere decir esto? Que estás favoreciendo las actividades del crimen organizado porque hay una actividad que ya no es el narcótico que les permite tener grandes ganancias, ¿no? Oye, ya estamos en la recta final. Viene un proceso electoral, en enero empieza a moverse todo esto para el 2024. ¿Cómo ves el panorama político a nivel nacional? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves? ¿Cómo va a seguir? ¿Se pinta de morena? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes? Pues no es que se pinte, está pintado, ¿no? Está pintado y... ¿Le alcanza otro sexenio a Morena? Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda le alcanza otro sexenio y pues tenemos toda una clase política muy disciplinada. Entonces, es lo que estamos acostumbrados. Tuvimos un PRI durante muchísimos años y tenemos una clase política totalmente alineada, ¿no? Y no veo que haya ningún tipo de alternativa posible a corto plazo. Aunque yo creo que es bueno para la democracia que liderazgos locales se vayan construyendo, que se aproveche esta oportunidad para que liderazgos reales vayan surgiendo sobre el territorio, ¿no? Darle espacios, ¿no? a nuevos. Creo que tienes toda la razón, ¿no? Estamos adoctrinados ya políticamente por muchos años, ¿no? Pero creo que sí es necesario ir dándole oportunidad a nuevos cuadros políticos que no han estado, ¿no? Que vale la pena conocerlos, verlos, porque eso ayuda también. Sí, bueno, porque es que una democracia no es una uniformidad. Y bueno, pues dicen que vivir fuera del presupuesto es un error, ¿no? Decían en algún caso lo han dicho, y eso hay mucha clase política que lo tiene muy claro, pero bueno, también la sociedad civil pues debe de crear sus alternativas, los partidos políticos deben de ser capaces de rescatarla y de operar de formas distintas para que se escuchen pues los problemas de la gente, que yo creo que esa es la razón de ser de la política. ¿Cuál es la razón de ser de la política? Identificar los problemas reales y darles una gestión política, ¿no? Una gestión que busque la convivencia de todos, identificando los problemas. En ese sentido, la crítica pues no solo es buena, sino que es necesaria, porque se está identificando cuáles son los retos, las circunstancias que son necesarias de atender, ¿no? Creo que en ocasiones el político ha perdido sensibilidad a poder percibir eso que estabas diciendo, ¿no? Las necesidades de la gente, y cree que por tener la bandera o el color de un partido, eso le da la garantía, ¿no? Creo que los partidos políticos también deben de apostar a tener buenos cuadros, ¿no? A darle opciones a nosotros como ciudadanos por quién votar, ¿no? Claro. No, y es que provenimos de una tradición política muy autoritaria, tremendamente autoritaria, que piensan que el opinar distinto pues, prácticamente es subversión, ¿no? Estamos en medio de la doctrina de la seguridad nacional de la Guerra Fría, prácticamente aplicado a lo político. Y pues eso es antidemocrático. ¿Algo más que quieras agregar, doctor Carlos Barrachina? No, pues agradecerte mucho pues esta posibilidad de conversar un año más contigo y pues nada. ¿Qué viene en el 2024 para ti? Aparte trabajo, porque tú no paras. Pues en los próximos meses parece que voy a estar recorriendo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos todo el país, yendo a las diferentes unidades de Infantería de Marina y del Ejército pues a platicar con la tropa sobre el tema de cómo entender esta situación de inseguridad y la gestión que se les está pidiendo por parte de la administración que cumplan de la forma pues más ordenada y democrática posible, tratar de reflexionar sobre ello, sobre lo complicado que es esta situación. Eso por una parte. Y por otra, pues ya se acerca la resolución sobre mi plaza en la Universidad de Quintana Roo, y ahora ya sí, si se falla a mi favor, que yo espero que sí, pues probablemente no tengamos que vernos una vez al año, sino que ya me regrese para Chetumal y pues esté yo mucho más cercano a la realidad local de nueva cuenta, que es lo que quiero y lo que deseo, ¿no? Siempre bienvenido, doctor Carlos Barrachina. Un gusto, como siempre, tenerte cada año acá, y esperamos en 2024 pues tenerte más seguido. Muy bien, pero vaya experiencia que he tenido en estos años, ¿eh? O sí. sea, vaya recorrido que han sido estos años fuera de Chetumal. Entonces, ¿cómo se dice? Impagable, feliz de todo lo que ha venido. Debes de tener ya tu podcast, ¿eh? Sí. Tienes para mucho. ¿Cómo va? ¿Tienes tu página? Encuadre Político, sí, medio muerta, pero bueno, ahí voy poniendo las conferencias
Ahí se encuentran las conferencias. Por ejemplo, tu podcast, pues te pediré otra vez la liga para subirlo ahí a la página. Todas las cosas que voy sacando, los articulitos. Este año tenía muy poco tiempo porque he trabajado muchísimo para escribir, pero los artículos académicos están todos subidos allá. Me parece que me faltan un par de los últimos que publiqué. Y entonces, pues ahí alimentándola, pero poquito a poquito, más como un repositorio que como algo vivo que busque lo inmediato, ¿no? Okay. Quieren conocer más del doctor Barrachina, es www.encuadrepolitico.com. .mx. Sí, tuvimos que cambiar porque los chinos me robaron el dominio. Siempre sí te lo jodieron. Sí, pero bueno, solo es ponerle encuadrepolitico.com.mx y ya está todo. Perfecto. Doctor Carlos Barrachina. Yo soy David García, agradezco a nuestro productor general Israel Gómez Luna y a todos los que hacen posible este podcast. Que tenga usted un excelente día. Gracias.